Hermanos, buenos días. De verdad que es un gozo compartir con ustedes la palabra de Dios en este día tan especial. Nosotros estamos culminando la celebración de la Semana Santa y hoy día celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Si bien como Iglesia Centro Bíblico Trujillo habíamos pensado ir a Chirán a celebrar juntos como hermanos la Semana Santa, pero Dios ha determinado que estemos en nuestras casas, pero eso no va a impedir que sigamos estudiando la palabra de Dios. Si bien es cierto, en el mundo vemos mucha aflicción, mucho dolor, mucho sufrimiento por este virus, hoy día vamos a ver que en estos tiempos difíciles Dios nos llama a no perder la esperanza en Él y a confiar plenamente en Él. Ahora, ¿qué podemos hacer para confiar en Dios en estos tiempos difíciles? Vamos a ver a la luz de un pasaje muy conocido de las Escrituras, en Lucas capítulo 24, versículo del 13 adelante, en este encuentro de los dos discípulos que iban camino a Emaús con Jesús, tres cosas que podemos hacer para confiar en Dios. En primer lugar, pedirle a Dios que nos ayude a ser hombres y mujeres de fe. En segundo lugar, pedirle a Dios que nos ayude a ser hombres y mujeres estudiosos de su palabra. Y en tercer lugar, pedirle a Dios que nos ayude a ser hombres y mujeres que proclaman el Evangelio de Jesucristo. Pero antes permítanme orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque podemos en este momento abrir tu palabra y deseamos que tú nos hables por medio de ella. Que tu Espíritu Santo esté abriendo nuestro entendimiento para que podamos no solamente comprenderla, sino también obedecerla. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. A diferencia de una prédica en la iglesia, donde ustedes están obligados a soportarnos a los malos predicadores como yo, en este momento los que gustan pueden apagar su celular y irse a hacer otras cosas. Pero para los que queremos escuchar el mensaje de Dios, vamos a ver que en estos tiempos difíciles, para confiar en Dios, necesitamos en primer lugar pedirle que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de fe. Si podemos leer algunos versículos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante, dice así: Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros y mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces Jesús le dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Parece que no fue suficiente los 3 años que nuestro Señor Jesucristo estuvo instruyendo a sus discípulos para que ellos pudieran asimilar todas sus enseñanzas, ya que al ver a su Maestro sufrir de la forma tan cruenta y dolorosa, al verle clavado en la cruz y puesto en un sepulcro, ha sido una experiencia tan devastadora que no solamente han caído en el desánimo, sino que están llenos de temor y sin esperanza, tal como lo expresan estos dos discípulos de Jesús que van camino a Emaús cuando tienen su encuentro con el Señor. Ellos le dicen: nosotros esperábamos que Él nos iba a salvar de la esclavitud, de la tiranía, del sufrimiento que pasamos a diario, pero ya está muerto.
Y aunque algunas de las mujeres han ido al sepulcro y no le han hallado su cuerpo y dicen que está vivo, pero es difícil de creer porque a él no le han visto. Estoy parafraseando el diálogo de Jesús con estos discípulos. Quizás hoy muchos de nosotros, al igual que los discípulos de Jesús, aunque llevamos años asistiendo a la iglesia y escuchando innumerables mensajes de la palabra de Dios, por buenos maestros, buenos predicadores, ante situaciones adversas, difíciles como las que estamos viviendo con este virus, nos desmoralizamos, perdemos la esperanza, actuamos como si nuestro Señor Jesús seguiría muerto, como si hubiera perdido el control de las cosas, y caemos en el desánimo y el temor nos invade y nos paraliza. Si bien tenemos que tomar todas las precauciones, las previsiones y obedecer las normas que nos da el gobierno, siempre nuestra confianza debe estar puesta en Dios, quien es fiel para cumplir cada una de sus promesas que están en la Biblia. Dios nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Eso está en 1 Pedro 5:7. Hermanos, el problema, me parece, se encuentra en lo que Lucas dice en el versículo 16 del capítulo 24 que estamos estudiando. Dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hermanos, cuando leo esto, viene a mi mente la siguiente pregunta: ¿qué es lo que provocó que los ojos de estos discípulos estén velados? Sin duda alguna fue Dios quien hizo esto, pero ¿por qué? Lucas no nos lo dice. Sin embargo, es lógico suponer que fue su falta de fe para creer las palabras del Señor lo que produjo esta ceguera espiritual. En más de una ocasión Jesús les había dicho todo lo que los hombres harían con él, que incluso uno de ellos le iba a traicionar y que sería muerto, pero que se levantaría de la muerte al tercer día. Entonces no es que ellos ignoraban los acontecimientos que estaban sucediendo, sino que se negaban a creer que todo lo que Jesús le había dicho era cierto. Igual pasa con nosotros hoy en día. No es que ignoremos todo lo que la Biblia enseña acerca de estos últimos tiempos y de todo el sufrimiento que está por venir. El problema es que nuestros ojos espirituales están velados y nos negamos a creer que todo lo que el Señor Jesús ha anunciado por medio de su palabra está sucediendo. Y como es lógico, nuestra falta de fe en el Señor produce temor. Estamos temerosos de lo que pueda pasar. ¿Y si nos contagiamos del coronavirus? ¿Y si morimos? Por eso el mismo Señor Jesús nos dice hoy: no teman, porque yo soy su Dios y estoy con ustedes. ¿Se acuerdan del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento? Ellos habían desobedecido a Dios y Dios estaba usando las grandes potencias de ese entonces para disciplinarlos. Ya habían venido los babilonios, habían tomado cautivo a las tribus del norte y las habían llevado como esclavos. Ahora los asirios los estaban amenazando y estaban pasando por situaciones muy difíciles. Y en medio de todas estas pruebas, Dios usó al profeta Isaías para decirles lo siguiente. Pueden ver en Isaías 41:10, el Señor les dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué promesas! Hoy necesitamos más que nunca creerle a Dios. Necesitamos volvernos a Él para pedirle perdón por la dureza de nuestro corazón y decirle que abra nuestros ojos que están velados para que podamos creer en Él y ver la forma como sigue obrando en nuestro mundo. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a seguir dudando de la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios y pedirle perdón por nuestra falta de fe? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar de lado el temor y creer que Cristo no está muerto? Él está vivo. Si no hacemos esto, la misma amonestación que el Señor Jesús le hizo a los dos discípulos que iban camino a Emaús, nos dará a nosotros. Miren el versículo 25. Entonces Él les dijo:
Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? No sé si se acuerdan, una vez le conté de un hombre que iba en su camión manejando en la noche y cae a un abismo. El camión vuelca y explota y él queda colgado de un árbol. Y en medio de la oscuridad levanta los ojos al cielo y grita: ¡auxilio! ¿Hay alguien que pueda ayudarme? Y Dios le dice: aquí estoy. ¿No hay alguien más? Y Dios le dice: salta, salta. Pero el hombre se niega a obedecer a Dios y queda ahí prendido, bien cogido del árbol. Viene la edad de la noche, al día siguiente pasan unos hombres y le encuentran muerto a solamente 1 metro de distancia del piso. ¿Qué nos puede ayudar a salir de esta triste condición en la que nos encontramos la mayoría de los hijos de Dios hoy en día? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ser hombres y mujeres estudiosos de su palabra. Miren el versículo 27. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Sin duda, esto es uno de los aspectos en los que muchos cristianos estamos fallando. El poco tiempo que pasamos estudiando de manera seria la palabra de Dios. Antes del coronavirus, nuestra excusa para no estudiar la palabra de Dios era que no teníamos tiempo, porque el trabajo, la familia, el ministerio nos absorbían. Ahora que no podemos salir, ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo en el estudio de la palabra de Dios? De seguro que ustedes, al igual que yo, muy poco. Entonces es natural que estemos como los discípulos del Señor, faltos de entendimiento para comprender lo que las Escrituras nos enseñan en cuanto a los últimos tiempos que estamos viviendo. Al igual que la gente que no conoce al Señor, muchos cristianos estamos desanimados, llenos de miedo, temerosos de lo que pueda pasar en el futuro. Empezando el estudio del Antiguo Testamento para ver la forma como Dios ha obrado en el pasado y sobre todo meditando en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, podemos entender cómo las Escrituras señalan de manera tan clara que no solamente van a venir virus, plagas, hambrunas, sino también grandes desastres e incluso la destrucción total de este mundo. Nada de lo que hagamos o dejemos de hacer va a impedir que la justicia de Dios llegue a este mundo. ¿O es que pensamos como la gente incrédula que podemos vivir de espaldas a Dios, desobedeciendo sus mandatos y que nos va a pasar nada? Oh, qué ignorantes somos de las Escrituras si pensamos de esta manera. El apóstol Pedro dice claramente en 1 de Pedro 4, 17, 19, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es clarísimo entonces, hermanos, que el juicio va a empezar por la iglesia de Dios, por nosotros. Pero quiero detenerme brevemente en la última exhortación que nos hace Pedro a los cristianos: y hagan el bien. ¿Qué ha pasado en este tiempo de crisis por el coronavirus con la mayoría de nosotros los cristianos? Nos hemos preocupado tanto por abastecernos de todo lo necesario para pasar esta cuarentena. He visto hermanos en los supermercados haciendo colas, llenando sus coches de papel higiénico y todo lo necesario para pasar este tiempo de emergencia. Pero muy pocos hemos extendido nuestra mano para ayudar a nuestros hermanos que están pasando por necesidad. Es bueno que estemos orando por nuestros hermanos que sufren, pero también es bueno que abramos nuestro corazón y tomemos de lo poco o mucho que tenemos para hacer el bien.
Yo me acuerdo cuando empezó el estado de emergencia, llamé a una hermana mayor de nuestra iglesia para preguntarle cómo estaba y le estaba contando que íbamos a ir a comprar algunos víveres para hacer bolsas y darlas a los hermanos que necesitan. Y ella me dijo: Antonio, tengo 10 soles aquí, puedes venir por ellos para que algo te ayude. Me hizo acordar a la viuda pobre del Evangelio. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a dejar que nuestro Señor nos instruya diariamente por medio del estudio de su palabra? ¿Estamos dispuestos a obedecerle? Ojalá muchos podamos experimentar lo mismo que sucedió a estos 2 discípulos que iban camino a Emaús cuando abrieron su corazón para escuchar las palabras de Jesús. Miren lo que dice el versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que nuestro corazón se llenó de gozo al estudiar las Escrituras? Al leer en ellas que Cristo no está muerto, que Él está vivo y nos sigue hablando hoy a través de su palabra, la Biblia. Finalmente veamos la tercera cosa que podemos hacer para confiar plenamente en Dios en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Necesitamos pedirle que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres que proclaman el Evangelio de Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Me gusta este verbo, levantándose. Estos dos hombres, después de tener su experiencia maravillosa de poder entender las Escrituras, no se quedaron sentados, esperando para ver lo que sucedía. De seguro aún tenían temor de ser apresados y ser muertos como su maestro, pero a pesar de ello, se levantaron y fueron deprisa a contarle a sus compañeros la más grande noticia que jamás se haya oído: Jesús está vivo, Él vive. Ellos pudieron dar fe de este hecho milagroso porque le habían visto, lo habían escuchado, habían comido con Él. Tal vez muchos de nosotros estemos dudando si es el momento o no de dar testimonio de nuestra fe en Jesús. El Señor nos dice que levantemos nuestra mirada, que los campos están listos para la cosecha. Con todo lo que está provocando esta pandemia, millones de personas en este mundo se están volviendo a Dios, aceptando que es Él quien está juzgando al mundo que se ha alejado de sus caminos. Y se están levantando muchas voces para decir cada tontería, cada cosa falsa que no se ajusta a la palabra de Dios. Pero somos nosotros, los verdaderos creyentes, los llamados a proclamar el único y verdadero Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a levantarnos e ir al mundo a llevar las nuevas del Evangelio de Jesucristo? De seguro en este intento muchos seremos contagiados del coronavirus. Muchos tal vez perdamos la vida como está sucediendo en otros países. Pero aún si eso sucediera, no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo nos está esperando al otro lado para decirnos: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y dándonos una palmadita en el hombro nos dirá: entra en el gozo de tu Señor. Hace poco alguien me preguntó si la esposa de Jean Elio aún seguía con vida, la hermana Elizabeth. De verdad que le dije que no lo sabía, pero lo que sí sé, le dije, es que gracias a mujeres valientes como ella, que no tuvieron temor de ir a predicarles la palabra de Dios a los hombres que habían asesinado a sus esposos, hoy en día ya hay una iglesia en los Aucas. Hemos visto entonces que para no perder la esperanza y confiar plenamente en Dios en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, necesitamos pedirle a Dios que nos haga hombres y mujeres de fe. Pedirle a Dios que nos haga hombres y mujeres estudiosos de su palabra. Y pedirle a Dios que nos haga hombres y mujeres que proclaman el Evangelio de Jesucristo. Porque Cristo no está muerto, Él está vivo.
Oh amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, si muchas veces nos ha faltado nuestra fe para creer en ti, Señor, para creer que tú sigues obrando aún en medio de la dificultad. Ayúdanos a confiar más en ti. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que estudien tu palabra, para no dejarnos engañar, Señor. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a llevar tu evangelio a tanta gente que está necesitando de ti, Señor, de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.